Hola, soy John de Proyecto Biblia. En este momento en el podcast estamos hablando sobre las parábolas. Es fácil pensar que las parábolas de Jesús no son más que excelentes lecciones sobre moralidad que podemos ir masticando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Pero para Jesús, en su contexto, a veces el propósito de las parábolas era crear un momento de crisis. La llegada de Jesús a Israel es la culminación de esa historia del pacto y es como decir, chicos, es ahora o nunca. Vamos a hacer la luz de las naciones y la ciudad en el monte, como dijo Isaías, y el único camino para que eso suceda es que me sigan a mí y al reino tal y como se lo estoy presentando. El pueblo judío creía que de entre ellos saldría un líder, el Mesías, que llevaría a Israel y al mundo entero a una nueva era de paz y prosperidad. Ese es el reino de Dios. Y Jesús afirmó que Él era ese Mesías. El problema era que Jesús no actuaba como un típico rey, como aquellos que consolidan el poder o que se preparan para tomar el control por la fuerza. Más bien, predicaba sobre un padre amoroso y misericordioso cuya ética parecía estar al revés. Y él advierte, si no aceptan mi camino, que es el camino del perdón y la reconciliación radicales, van a seguir el camino de los rebeldes. O sea, irán con los rebeldes o por el terreno de las concesiones. Y ambos caminos llevan a la destrucción de Jerusalén. Y así fue, solo unas décadas después de que Jesús fuera ejecutado y resucitara. Lo que le pasó a Jerusalén fue exactamente lo que Jesús predijo. Ese es el primer contexto de significado. Así que hoy vamos a analizar cómo Jesús usó las parábolas para crear una crisis. ¿Eres parte de lo que Dios está haciendo o no? Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Muy bien, estamos hablando de las parábolas de Jesús. Sí. Cómo leerlas con sabiduría y cómo apreciar lo que Jesús estaba haciendo con esas parábolas. Él no era un simple maestro de moralidad que explicaba ideas sobre la moral y la teología y que decidió que las parábolas eran la mejor forma de hacerlo. Él estaba haciendo algo mucho más grande. Y con un propósito más específico. Sí, más específico, eso es cierto. Su vida tenía un significado y un propósito de importancia crucial. Algo estaba sucediendo a través de él, Sí. que culminaba toda la historia de la obra de Dios con Israel. Y lo que estaba haciendo era tan importante y confuso para muchas personas Sí, que... sorprendente. tan sorpresivo. Contradecía toda lógica. Que contaba parábolas para ayudar a las personas a que comenzaran a digerirlo y reorientar la forma en que pensaban sobre el reino de Dios. Y lograba eso en algunos. En los que tenía oídos. O sea, en algunos las parábolas lograban eso. Sí, en las personas que tenían oídos. Sí. Pero también las contaba para apartar a otras personas de su camino. Sí. Al menos eso fue lo que él dijo que estaba haciendo. Y la naturaleza sorprendente del reino de Dios es un tema fundamental que está presente en una gran parte de sus parábolas. Exacto, sí. Como la de la levadura en la masa. Sí, o la de la semilla diminuta que al crecer se convierte en un árbol enorme. La forma en que pensamos sobre el reino de Dios tiene que cambiar. Sí, porque probablemente esté mal. Sí. El supuesto es que probablemente esté mal. Sí. Yo les voy a dar nuevas descripciones, imágenes y metáforas para que cambien su forma de pensar, si tienen oídos para oír. Eso, sí. Y hay otros dos temas que queremos analizar. Entonces, comencemos. Sí, el primero fue el reino de Dios. La forma en que Jesús lo trae es el verdadero cumplimiento de toda la historia de las escrituras hebreas y del Dios de Israel. Pero la forma en que va a llegar va a sorprendernos. Ese es el primer tema central de las parábolas. Sí. Otro gran tema central de las parábolas es similar, pero diferente. Es que el sistema de valores que promueve el reino de Dios y que se está manifestando entre los seguidores de Jesús está al revés y es opuesto a la forma en que sus oyentes ven el mundo y a lo que sus oyentes valoran. Parece que ambas cosas van de la mano. Así es, sí. La forma en que llega es sorprendente. Sí. Pero aquí vemos que el orden, El efecto que tiene el orden social que crea, también es sorprendente. también es sorprendente. Sí, tienes razón. Están relacionados. Aquí caben, en esta categoría caben, la mayoría de las parábolas que se suelen considerar como lecciones morales. Así que sus parábolas sobre el perdón, el dinero, la invitación radical e inclusiva al reino de Dios, todas esas entran en esta categoría.
Ya leímos una de ellas, la parábola de la comida con los fariseos. Sí. Es un excelente ejemplo. ¿Ustedes creen que esta es una fiesta y se creen importantes? Bueno, la verdadera fiesta está en otro lugar. Ujú. Y todas las personas que ustedes creen que no son importantes están allí. Sí, así es. Así que el punto aquí no es el de la categoría anterior. ¿Cómo y cuándo llega el reino de Dios? Es la naturaleza. Sino es que cuando llegue el reino de Dios, este reafirmará el gobierno de Dios sobre el mundo y las personas que quieran vivir en ese reino seguirán la forma de vida que promueve el reino de Dios. ¿Y cuál es esa forma de vida? Y ese tipo en la fiesta responde, bueno, seguramente consiste en un montón de hombres judíos sentados en una sala según su nivel social. ¿No? Y comiendo. Porque sí, porque cuando él... Si es así como piensan que es, les digo que no. Claro, Jesús dice, no es así en absoluto. Amigos, sí. Piensa en las parábolas sobre el perdón también. Mm. Él cuenta una en otra comida en la casa de un fariseo. Una mujer, una trabajadora sexual, que había renunciado a esa forma de vida y de ingresos y se había unido a su grupo de seguidores, llegó y vertió un perfume. Un perfume, sí, Ujú. en los pies de Jesús. Sí. Y estaba en una habitación llena de expertos y autoridades religiosas. ¿Lo imaginas? La mujer entra. Es un momento de gran vergüenza pública. ¿Para Jesús? Para Jesús, en opinión de ellos. Mm. Por un lado, porque él se relaciona con ella, y eso va en contra de la escala social de ellos, Claro, sí. pero también porque ella irrumpe en la habitación y hace eso. Mm. ¿Es así? Y entonces Jesús cuenta una historia. ¿Saben? Había dos tipos. Uno tenía una deuda de... Estoy inventando las cifras. Lo Bien. que sea, 50, y el otro debía 10,000. Claro. Y el prestamista les perdona la deuda a ambos. ¿Cuál va a estar más agradecido? Mm. Y el tipo dice, al que le perdonaron más. Y así, Jesús deja en claro su idea. Ujú. Porque el verdadero conjunto de valores del reino de Dios no es el estatus social que nosotros mismos creamos. Mm. El reino de Dios no promueve los niveles sociales que existen ahora. En realidad, los destruye con la naturaleza radical del reino, que es un regalo por gracia. Así que crea reglas del juego equitativas en cuanto a lo social. Mm. Es un tema muy importante en las enseñanzas de Jesús. Ujú, sí. Y fíjate que sus enseñanzas sobre el perdón al final también hablan sobre ese tema del nivel social. Mm, ujú. Por ejemplo, cuando no perdono a alguien porque me ha ofendido, como cuando mi hermano peca contra mí, etc. Claro, ok. Pero cuando repudio a alguien, cuando no lo perdono y además lo repudio, Mm. especialmente en ese tipo de sociedad, eso tiene enormes consecuencias sociales. Mm. Ellos quedan afuera del alcance del perdón y de la gracia de Dios. Claro. O al menos del mío, ¿no? Si excluyo a alguien de mi familia o de mi vida, estoy emitiendo un juicio sobre su valor máximo. Ujú. Y en realidad, si pensamos en eso, puede haber alguien que diga, Dios puede perdonarlos. Eso no significa que yo tenga que hacerlo. Claro. Pero Jesús... O que podemos perdonar, pero seguir poniendo límites. Sí, tal cual. Mm. Y el perdón, eso está en Mateo capítulo 18, el perdón es diferente a la reconciliación, en la opinión de Jesús. Mm. Podemos perdonar a alguien y no volver a ser el mejor amigo de esa persona y ni siquiera tener que juntarnos con esa persona, al ¿Dónde- menos a solas. ¿Dónde habla Jesús de eso? Cuando habla de que alguien nos ofende Ujú. y luego dice, habla con él en privado. Pero si esa situación no es segura, no vuelvas a quedarte a solas con esa persona. Ve con un par de personas más Mm. y luego lleva a más personas. Ok. Así que cuando no ha habido reconciliación con alguien, Jesús no espera que pasemos tiempo con esa persona. Claro, eso sería como una reconciliación mágica. De hecho, Él nos dice que no pasemos tiempo con esa persona a solas, Mm. porque no es una situación segura. Claro. Aún así, podemos perdonarlo. Así que hay una diferencia entre no perdonar a alguien y considerarlo inferior. Así es, en la opinión de Bien. Jesús, cuando Dios perdona a alguien, su objetivo es una reintegración, una reconciliación y una inclusión totales dentro de la familia del pacto y del pueblo de Dios. ¿Verdad? Mm. Por eso, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Sí. Entonces, el perdón en realidad es una de las formas en que el pueblo de Dios imita la llegada del reino de Dios. Es una expresión del conjunto de valores. Ese es un buen ejemplo. Se podría pensar que Jesús es maestro de moralidad porque enseñó sobre el perdón. Sí, entiendo, pero no lo enseñó como algo abstracto, por encima de las personas. Correcto, sí. Más bien diciendo que para que exista este nuevo tipo de comunidad, el perdón tiene que estar en el centro de todo. Así es. Y en una sociedad del honor y la vergüenza, parece que se hace más énfasis en que
O sea, es importante que yo reconozca que tú eres importante. Claro. Tú eres importante y puedes ser parte de esto conmigo. Ujú. Y por eso voy a perdonarte. Y eso es diferente a... Ustedes pueden perdonar, incluso si no los... No lo sé, no estoy... Sí, podemos perdonar, Sí. pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como... No significa necesariamente eso, aunque es lo que deberíamos buscar. Solo estoy tratando de entender cómo se podría usar la falta de perdón para mantener el estatus social. Tal vez la idea de estatus... Tal vez el estatus vertical, como una parte superior e inferior, no ayude en este caso. Pensémoslo como en un plano horizontal y solo una línea divisoria. ¿Quién está dentro y quién está fuera? ¿Quién está adentro y quién está afuera? Ah, bien. ¿Me ofendiste? Estás fuera. Claro. Y el punto de Jesús es que si Dios usara esa estrategia con su pueblo del pacto, Israel, Quedamos fuera. todos quedaríamos fuera. Mm. Y el regalo radical del reino de Dios es tan sorprendente porque ni siquiera nos damos cuenta de lo lejos que estamos todos de los límites del pacto. Y Dios sigue invitándonos a que entremos a la fiesta, Ujú. al menos mientras haya tiempo. Y Dios tiene condiciones para unirse a la fiesta. Totalmente. Él puede perdonar y decir, vengan a la fiesta. Sí. Y de la misma manera, nosotros podemos perdonar a las personas y decir, busquemos la reconciliación. Ujú. Pero ya sabes, hay una forma sana de abordar eso. Así es. Entonces, esa es como otra categoría dentro de esas parábolas sobre el sistema de valores del reino de Dios. Bien. Es su invitación radical a todos, a cualquier persona, independientemente de su estatus, nivel o lugar en relación con las líneas divisorias. Pueden ser los trabajadores del viñedo, Claro. donde el tipo contrata a personas a lo largo de todo el día. Y les paga lo mismo. Y les paga a todos lo mismo. Y luego los tipos que trabajan todo el día se enojan mucho y él dice, ¿qué? Los trabajadores... Les estoy pagando un salario justo. No, lo que él dice es, ¿están enojados porque soy generoso? ¿Están enojados conmigo porque soy generoso? Sí, porque no fuiste generoso conmigo. Eres generoso con ese tipo. Si vas a ser generoso, sé generoso de forma justa. Sí. Exacto, y se desvirtúa todo. Sí. Es como ser generoso según el mérito de los demás. Sí. Otro ejemplo son las 3 parábolas famosas de los que se perdieron y fueron hallados. Son unas de las parábolas más conocidas. Sí. Eso está en Lucas capítulo 15. La moneda perdida, La oveja perdida. Esa es la última, ¿verdad? Comienza con la oveja, Primero la oveja. luego la moneda Bien. y luego el hijo. Ok. El hijo perdido. Ujú. El hijo pródigo. Mira, aquí está, en Lucas 15. Lucas 15. Leo. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Esa es la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué dice en esa parte en el griego? La desparramó siendo derrochador. ¿Derrochador? Sí, y también se podría traducir como pródigamente. Ah, y de ahí viene ese término. De manera pródiga, sí, que Mm. significa de forma indiscriminada o simplemente desperdiciar. Desperdiciar. Qué interesante. El adverbio significa en un estado de desesperación o perdición. ¡Ja! Ah, está bien. No me imaginaba que incluía la idea de desesperación. Aquí vamos. Estoy leyendo del diccionario griego estándar del Nuevo Testamento. Dice, se usa en los escritos de Justino del siglo II después de Cristo para designar una locura que no conoce límites. Derrochador. Eso sería pródigo. Pródigo. Derrochador. Ujú. Así que él salió Y y... lo arruinó todo. Lo derrochó todo. Nada más... se fue de fiesta. Ujú, Cuando lo había gastado todo, derrochándolo, ujú. vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Cerdos. Jesús es judío. Sí, ellos La audiencia es judía. no comen cerdo, Ujú, no crían cerdos. ujú. No, porque son ritualmente impuros.
La situación no es para nada buena. Él ya no está en Israel. Está en un país lejano. Eso. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien. Hagamos de cuenta que la parábola termina ahí. La mayoría de las personas piensan eso. Pero no es así. Pero al menos así la recuerda la mayoría de las personas. Sí. Si detenemos la parábola ahí, tiene la misma... estructura de las otras. La estructura que la trama de la oveja y la moneda. Pero aquí hay una diferencia importante en términos del desarrollo de los personajes. Una es una oveja y la otra es una moneda. Sí. Y no se culpa a la oveja ni a la moneda. Claro. No son personajes activos en esas parábolas. Los personajes activos son el pastor o la mujer. Así es. Es el personaje que más se desarrolla. Aquí el padre se convierte en un personaje muy desarrollado. Y lo mismo pasa con aquello que se pierde. Si lo vemos como un patrón, entonces ya tenemos dos, y este tercer elemento sería el remate. Sí, 1, 2 y 3. Es lo esperable. Así que el retrato del hijo está muy desarrollado. Él hace un reclamo vergonzoso. Eso que me piensas dar cuando mueras, dámelo ahora. Sí, eso no estuvo muy bueno. Hoy en día es bastante normal. La gente dice: ¿puedes darme parte de mi herencia ahora? Ya veo, sí, entiendo. Sí. Él lo pidió todo, en lugar de una parte, antes de tiempo. Y no es porque estuviera en una situación desesperada ahora. Claro. Simplemente lo quería. Solo quiso irse de fiesta a otro Sí, país. Totalmente. Fíjate que Jesús dedica mucho tiempo a desarrollar la naturaleza de ese exilio autoimpuesto. De hecho, analicemos mejor eso. Bien. Se trata de un hijo israelita que derrocha el don generoso que el padre quiere darle en su debido momento, pero él lo quiere ya. Él lo ve y lo toma. Lo ve y lo toma. Sí, y luego se exilia a la tierra de los gentiles y se vuelve esclavo entre los gentiles. Y allí entra en razón y piensa: he tomado una pésima decisión. Así es un momento de reflexión sincera. He cometido un error enorme. Sí, bueno, paremos ahí. Bien. Con seguridad, Jesús está vinculando eso con la historia de los israelitas que avergüenzan a su padre. Esa es una metáfora común en los profetas. Israel como el hijo del padre que los crió. Eso está en Oseas 11 y en todo el libro de Oseas. Ellos toman las cosas que Dios les da y las derrochan. Eso está en Oseas capítulo 2. Y ahora están perdidos y son esclavos de los gentiles en una tierra lejana. O sea, esta parábola incluye toda esa historia. Es la historia de Israel. Es la historia de Israel. Espera, ¿entonces el hijo menor es la historia de Israel? O al menos su papel tiene la intención de recordarnos eso. Claro. Y el punto es que ese hijo ahora piensa que es indigno y que está por fuera de los límites. Y lo que descubre, para su sorpresa, es que su padre, ¿cómo se dice? La idea que se pone la ropa y corre y lo abraza. Lo recibe de vuelta con entusiasmo. Claro, es extremo. El punto es que Jesús le sube el volumen a la emoción extrema que experimenta el padre, y eso también contrasta con lo que el hijo pensaba que iba a suceder. La idea es que ese padre es mucho más misericordioso de lo que el hijo imaginaba. Y fíjate en la frase, en lo que dice el padre. Él repite lo que el pastor y la mujer dijeron en las parábolas anteriores, ¿sí? El pastor dijo: encontré mi oveja que se había perdido. La mujer dijo: encontré la moneda que se había perdido. El padre dice, él le agrega una nueva metáfora: el hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Ahora, de repente, estar perdido se equipara con... muerte. Con la muerte.
Ser hallado se equipara con la resurrección y la vida nueva. Eso está en Ezequiel 37. ¿Y de qué se habla ahí? La visión de los huesos secos. Los huesos secos. El exilio es como la muerte. La gente en el exilio dice, nuestros huesos se secan aquí en Babilonia. Y Dios dice que puede darles vida a los muertos. Esta historia tiene ecos de los profetas hebreos en todas partes. Cierto. Es una especie de metacomentario sobre la historia de Israel. Pero recordemos, ¿a quiénes les cuenta esta historia y sobre quiénes habla la historia? Bien, son personas que juzgan a Jesús por incluir a personas que parecen estar ya demasiado lejos de los límites. Así que él cuenta una historia que imita la historia de cuando Israel quebranta el pacto y se va al exilio, pero es invitado por una generosidad radical a la verdadera tierra prometida, y a la fiesta, y a la resurrección, y a la renovación del pueblo del pacto. Claro. En realidad eso es muy similar a lo que pasa en la fiesta. ¡Cuán bendecida es la comida del Sabbat en el reino de Dios! Y Jesús cuenta la parábola y el mensaje es, en realidad esta no es la fiesta. La verdadera fiesta es lo que estoy haciendo yo con los pobres, los lisiados y los cojos. Así que esto es muy similar. ¿En qué sentido? Los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercan a Jesús y asisten a comidas y fiestas, y los líderes religiosos se quejan. Porque claramente, cuando llegue el reino de Dios... No va a haber una fiesta como esta. No, y no va a incluir a esas personas. Claro. Una vez más, Malaquías capítulo 4. El día del Señor vendrá como fuego. ¿Quién podrá soportarlo? Sí, piensan que va a ser claro. Una separación entre los justos y los impíos. Y en ese momento, los fariseos piensan que ellos son los que están oprimidos en el exilio y esperan que el reino de Dios los libere. Y Jesús vuelve a contar la historia de Israel, pero cambia los personajes. Entonces, las personas que de verdad están en el exilio son las personas que ustedes, fariseos, han descartado. Los israelitas que ustedes han excluido de la vida del pacto de Israel en este momento, en el presente. Ustedes los han exiliado, así que yo los incluyo por medio de la generosidad radical en estas fiestas de celebración. Wow. Supongo que, una vez más, hay muchas capas en la historia. Ustedes nos representan como nación. Ustedes representan a Dios. Ustedes representan a Dios. Claro. Y lo que está haciendo por el mundo a través de nosotros. Y ¿no se dan cuenta de que lo fundamental de la historia es que se han equivocado e incluso han tenido que ir al exilio y que Dios los deja volver de manera radical y generosa? Si tienen eso en cuenta, ¿por qué miran a esas personas y que son piensan peores? que tienen que excluirlas? Así es, que son peores que ustedes. Es como la frase, tú eres aquel hombre. Sí, totalmente así. En ese momento con Natán y David. David, exacto, sí. Nunca me había dado cuenta de eso en esta parábola. ¡Wow! Es así. Y por eso te pedí que pararas ahí. Porque de eso se trata esa última sección de la parábola. Pero la parábola en sí continúa y cuenta la historia del hermano mayor. Sí. Que ve eso y... Voy a seguir leyendo y todo esto se va a entender. Bien. Entonces, el versículo 25 dice... Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó, oyó la fiesta, la música y las danzas. Ni siquiera entró. Llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué es todo esto? Y el criado le dijo, tu hermano ha regresado, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Pero él se enojó y no quería entrar. Entonces su padre salió. Fíjate que ahora el padre tiene en cuenta a sus dos hijos. Y le rogó que entrara. Una vez más, vemos que el padre es más generoso de lo esperado. Pero él le respondió al padre, mira, por tantos años te he servido y he obedecido tus órdenes. En esta parte salen a la luz las analogías para la audiencia de Jesús. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para que tenga una fiesta con mis amigos. Y cuando vino ese hijo tuyo, que ha consumido tu riqueza con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, lo que es nuevo para mí en esta lectura... ya entendía que se supone que los líderes religiosos se deben identificar con el hermano mayor. Bien.
Pero primero, se supone que también deben identificarse con el hermano menor. Sí, correcto. En última instancia, esta es la historia de todos nosotros. Exacto, sí. Todos nosotros somos Israel. Ujú. Y tal vez ustedes, en su camino personal, nunca hayan estado en un exilio, pero esta es nuestra historia colectiva. Ujú. Y ustedes son parte de eso. Sí, así es. Entonces, primero, tienen que empatizar e identificarse con eso. Pero también tienen que darse cuenta de que en su historia personal nunca han hecho eso. Son como el hermano mayor. Sí, es verdad. El objetivo es que los fariseos y los recaudadores de impuestos y las prostitutas se vean a sí mismos como el hermano menor, igualmente culpables e igualmente perdonados con misericordia por el Padre. En este momento, los fariseos se han colocado en un estatus más alto. Claro, como diciendo, yo nunca me fui. Ellos se consideran dentro del pacto. No es como la escala social grecorromana, es dentro del pacto. Y es muy interesante que, aunque nunca se fueron, no están en la fiesta. Sí, cierto, así es. He estado contigo. Estoy aquí, no me fui. Claro, y el Padre Pero no estás en la fiesta. Ven a la fiesta. Vamos a tener una fiesta. Sí. Y él responde, no quiero esa fiesta. Esa fiesta no va conmigo. Así es. Y ahora volvemos a la naturaleza sorprendente del reino. La verdadera fiesta está sucediendo de una manera y en un lugar que las personas no imaginaban Que estés aquí no significa que en realidad estés aquí. Así es, sí, totalmente. Así que en conjunto, el perdón para los recaudadores de impuestos y los pecadores para que sean parte de la nueva familia del reino de Dios que formó Jesús, significa el perdón de los pecados. Es un tema importantísimo en su ministerio. Sí. Así que hemos recibido el perdón de Dios por los pecados para convertirnos en parte del pueblo del nuevo pacto, y deberíamos imitar eso entre nosotros a través del perdón radical. Y es un perdón radical porque, por su gracia generosa, Dios renovó el pacto y así creó un grupo muy diverso de personas. Claro, sí. Y eso también nos lleva de nuevo a la naturaleza sorprendente en historias como la del trigo y la cizaña. Ujú. ¿Es esa? La historia de las dos hierbas que crecieron está compuesto por justos e impíos, y en este momento no podemos distinguir. No podemos distinguirlo, sí. No traten de venir a esta fiesta a decirme quién se supone que debe estar aquí o no. Sí, exacto. Porque a veces la cizaña se ve como el trigo y a veces el trigo en realidad es cizaña. Sí, y creo que esa es la preocupación, ¿no? Sí. Que llegue alguien que se dedica a la prostitución y nos preguntemos, ¿realmente podemos confiar en que esta persona va a cambiar y encajar? Es como si tuviera que darnos pruebas. Y Jesús dice, miren, no se preocupen por eso. Claro, no es su responsabilidad. No es su responsabilidad. Sí, es verdad. Amigo, es muy interesante pensar en una comunidad de personas que siguen a Jesús juntas, pero entramos a ella y es un poco incómodo, como... espera, ¿realmente todas las personas que están aquí están...? Sí, comprometidas. Sí, eso. Totalmente. Ese ha sido un problema eterno en toda la historia del movimiento de Jesús. Así que ahora estamos viéndolo desde una perspectiva más amplia. Cuando llegamos a las cartas de Pablo, o de los apóstoles, estamos en un momento diferente Eso es cierto. en la historia. Sí. Ahora estamos en el mundo greco-romano y somos una minoría religiosa perseguida. Sí. Y es importante saber quién está realmente comprometido. Pablo le dice al tipo que se acuesta con su suegra en Corinto, estás haciendo algo que es vergonzoso incluso ante los ojos de nuestros vecinos griegos y romanos. Vas a hacer que venga el gobernador y va a clausurarnos porque va a pensar que somos una secta sexual extraña. Claro. Va a prohibir que nos reunamos. Hay que expulsar a ese tipo. Y así lo hace. O al menos pide que lo expulsen. Y después en 2 Corintios nos enteramos de que eso asustó al tipo y que ablandó su corazón y cambió. Pero a veces, en algunos momentos, mantener límites tribales es muy importante para excluir ciertos tipos de comportamiento.
pero hay un equilibrio en esa inclusión radical. Es un No equilibrio. sé si... Como que me parece que Jesús no dice que excusemos el comportamiento. Así es, sí, porque los recaudadores de impuestos que están allí lo escucharon muy claramente pronunciar el Sermón del Monte. Sí, pero hay una incómoda cantidad de personas que nos hacen pensar, espera, ¿esta persona de verdad cambió? Cierto. ¿O sí. no? Sí, parece que Jesús quiere asumir la autoridad para evaluar los corazones y los motivos de las personas y en qué posición se encuentran con respecto a Dios. Él quiere quitarnos esa tarea y dársela al Padre Omnisciente, que es generoso y misericordioso, y quiere que imitemos esa generosidad entre nosotros y que dejemos que Dios resuelva las cosas. Sí, claro. Bueno, ahora estamos entrando en la última parte de nuestra conversación, que va a ser sobre cómo interpretar con sabiduría las parábolas Ok. y entender cómo nos hablan hoy en día. ¿Puedo hacer otra pregunta sobre esta parábola del hijo pródigo? Sí. Hemos conversado bastante sobre el hermano mayor y el menor, sobre los dos hermanos. Sí. ¿Hay algo en esta parábola que esté vinculado con ese tema de los Ah, hermanos? sí, Digo, claro, sí. como Caín y Abel. Oh, sí. El hecho de que se celebre al hermano menor. Sí, al hermano menor. Y se deje de lado al hermano mayor. El hermano mayor, que aparentemente hizo lo que tenía que hacer, Exacto, sí. no recibe el favor. Correcto. Con seguridad, aquí se hace eco de todo el libro de Génesis. Absolutamente. ¿Y cuál sí, es? Gracias, esa es una buena observación. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso para esta parábola? ¿Es lo mismo que hemos estado hablando? Bueno, encarna el mismo tema de Génesis, que es la bendición generosa de Dios al elegir a las personas que Él escoge como íconos de su generosidad en el mundo o los vehículos de su generosidad, y que siempre son los de afuera, los que no tienen nombre o los de nivel inferior, para avergonzar a los sabios, si lo decimos con las palabras de Pablo. Eso es parte de lo que significa ese tema en Génesis. Entiendo. Y creo que Jesús hace referencia a eso aquí. Por eso decimos que está al revés. En otras palabras, la naturaleza sorprendente del reino de Dios y sus valores invertidos, en realidad todo esto es muy coherente con el comportamiento de Dios. Cierto, a lo largo de todo Génesis, Jacob era una especie de estafador Y ese es el tipo que él elige. que pelea con Dios. Ujú. Y él dice, quiero elegir a este chico. Y además, por sus decisiones estúpidas, se exilia voluntariamente a la tierra de los gentiles Sí. durante 20 años. Totalmente. Me imagino a Jesús durmiendo bajo las estrellas una noche, porque no tenía dónde quedarse, y como sabía de memoria la historia de Génesis, simplemente la recita. Y está pensando en una nueva parábola. Sí. En algún momento Jesús pensó esta parábola con todos sus detalles. Él la compuso. Y es una historia producida por una mente saturada de la Torá y los profetas. Sí. Es muy buena, amigo. Ujú. Bien, ese es el segundo tema central. Bien. Lo que normalmente llamaríamos las enseñanzas de Jesús sobre la moral mediante parábolas. Bien. Creo que en este cambio de perspectiva que queremos proponer, de verdad se destaca el sorprendente sistema de valores subversivo del reino de Dios que debería desafiar nuestros sistemas de valores existentes. El tercer tema central. Bien. El primero es el reino viene de manera sorprendente. Ujú. El segundo tema es que el sistema de valores está al revés y el nuestro también se invierte. Ujú. En el tercero están las parábolas que se centran en un momento de crisis provocado por Jesús que ofrece el reino aquí y ahora y nos conviene tomar una decisión. Esta es una categoría de parábolas. Son parábolas en que alguien recibe algo, luego hay un largo periodo y al final la persona que entregó eso regresa. Hay un ajuste de cuentas. Claro, sí. Tienen ese tema. El ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas. Mm. El rey que regresa, el amo que regresa, el hacendado, Sí. cosas así. Y en el mismo grupo están las parábolas que dicen, oye, hay dos caminos, dos opciones que puedes escoger ahora. Si haces esto, recibes destrucción. Si haces esto, vida y bendición. Mm. En ambos casos, Es una clase diferente de ajuste de cuentas. sí, hay un ajuste de cuentas diferente, pero el punto es que, cuando Jesús ofrece el reino,
pone una decisión frente a Israel en ese momento. La primera, la del regreso del administrador, el dueño, el ajuste de cuentas, parece contrastar con la naturaleza sorprendente, porque el ajuste de cuentas no sucede todavía de la manera que uno esperaría. Sí, tal cual. Es como decir, va a llegar. Sí, va a llegar. Claro. Y Jesús cuenta esas parábolas de personas que van, como un prestamista que entregó talentos y luego se fue. Esas parábolas aparecen una y otra vez a medida que Jesús se acerca a Jerusalén. Y eso nos dice, de nuevo, que son un comentario sobre lo que Jesús ve que sucede en ese preciso momento. Por ejemplo, después de que Jesús, el Domingo de Ramos, va a Jerusalén, todo el mundo dice, ¡Hosana, Hosana! Él va al templo y actúa como si fuera el dueño del lugar. Lo condena y cita Jeremías 7, el capítulo donde Jeremías dice que ese templo va a ser destruido. Sí. Y Jesús dice... Ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Sí, una cueva de ladrones. Sí. Es como, vamos, gente, conecten las ideas. Y luego le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Algo así. Y como respuesta, Jesús cuenta una parábola. Hemos aludido a ella en esta conversación. Está en Mateo 21:33. Escuchen una parábola. Así que él nos dice que... Es como si volviera a contar Isaías 5. Sí, exactamente. De hecho, lo saca textualmente de Isaías 5 en las primeras frases. Había una vez un hacendado que plantó una viña, le puso un muro alrededor, cavó un lagar y edificó una torre. Claro, las personas habrán pensado, solo estás citando Isaías 5. Así es, Isaías 5, copio y pego. Luego, y esto es un giro con respecto a Isaías 5, la arrendó a unos labradores y se mudó a otro lugar. Ya ha estado de viaje por un tiempo y otras personas están cultivando su campo. Ahora, si conocemos Isaías 5, sabemos qué produjo esa viña. ¿Qué fue? Uvas silvestres o apestosas. Sí, uvas apestosas. Así que en lugar de las uvas apestosas, él le da un nuevo giro que tiene que ver con esos administradores egoístas, irresponsables y violentos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, él envió a sus siervos a los labradores para que recogieran el fruto. Eso también era algo muy común en la época de Jesús, que los hacendados vivieran lejos porque... Claro, sí, porque vendían el campo a extranjeros. Así es. Entonces, los labradores tomaron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Luego él envió a otros siervos, más que la primera vez, y los trataron de la misma manera. Fíjate que hay 1, 2 y finalmente 3. Sí. Por último, él envió a su... La palabra hebrea es ben. Él envió a su Ben. Hijo, es la palabra hijo. Ben y Bat. Sí, exacto. Bat es la palabra hija. Él envió a su Ben. Eso es importante. Bien. Y él les envió a su Ben diciendo, con seguridad ellos van a respetar a mi Ben. Pero cuando los labradores vieron al Ben, se dijeron unos a otros, ah, ahí está el heredero. Vamos, matémoslo y tomemos su herencia. La lógica aquí es ridícula. Sí, porque no les van a dar nada a ellos. No. Así que lo matan. Pero el razonamiento es absurdo. Sí. Y la idea es que nosotros pensemos, esos tipos son unos... Un puñado de revoltosos. Entonces lo tomaron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando llegue el dueño de la viña, ¿qué va a hacer a los labradores? Y la gente de alrededor dijo, ¡va a matarlos! Va a atraparlos, va a llevar a esos miserables a un final miserable y va a alquilarle la viña a otros labradores que le darán su parte del cultivo en la época de la cosecha. Jesús dijo en el recinto del templo a los expertos religiosos, ¿ustedes han leído la Biblia? La Eben que los constructores rechazaron se ha convertido en la Eben principal. Y el Señor ha hecho esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Él cita el Salmo 118, que cuenta una pequeña parábola en ese momento del poema, sobre personas que van a construir un nuevo templo glorioso. Y muestra a los constructores en la cantera recogiendo piedras y comienzan a seleccionarlas. Ah, esta es muy buena. Ah, esta está perfecta, muy hermosa. Ah, y esta está agrietada, tiene un marmoleado extraño. Así que ellos rechazan esa piedra y la arrojan a un lado. Y en esta pequeña parábola del Salmo 118, esa Eben, la piedra que los constructores rechazaron, ante los ojos del Señor, por la forma en que Yahweh mira esa Eben, esa es la que se va a convertir en el pináculo de toda la edificación. Y por supuesto, hay un juego de palabras en la parábola de Jesús.
No en griego, sino en hebreo. Ah. Eso queda detrás del griego, porque la parábola está en griego en Mateo. ¿Y él la contó en arameo? ¿En arameo o hebreo? ¿Y el juego de palabras funciona igual? Sí, sería Bená y Obna en arameo. Pero el punto es que en este juego de palabras, Jesús conecta al hijo de la parábola, el Ben, Con la piedra. con la Eben, sí, con la piedra. El hijo rechazado con la piedra rechazada. Y lo que hace es hipervincular cosas que ya están hipervinculadas en la Biblia hebrea sobre el hijo y el siervo rechazado, que se menciona en Isaías y todo eso. Así que esta es la respuesta de Jesús. Y luego la siguiente frase: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Aquí él no se refiere a todo Israel en general. Él le habla a los líderes corruptos de Jerusalén. Les será quitado a ustedes y les será dado a una nación que produzca frutos del reino. Y cualquiera que caiga sobre esta Eben será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga será aplastado. Aquí él recoge las palabras del sueño de Daniel en Daniel capítulo 2, sobre la gran estatua que es aplastada de todos los reinos de Babilonia y el mundo, que son aplastados por una Eben que sale volando. Sí, el meteoro. Sí, el meteoro, sí, totalmente. Y cuando el sumo sacerdote y los fariseos oyeron las parábolas, supieron que él estaba hablando de ellos. Claro. Así que él ya no oculta lo que quiere decir. Bueno, es lo que dijo. Sí. Le será quitado. Sí, así es. Este es un tema muy importante. Los eruditos a veces las llaman parábolas de crisis. Lo que sucede con frecuencia, en especial con otras en las que hay un hombre que entrega talentos, como unidades de dinero a algunas personas y se va a un largo viaje, lo que ha pasado en la historia de la iglesia es que las sacamos del contexto narrativo en el que están y las leemos desde nuestro momento en la historia. Aquí estoy, soy seguidor de Jesús. Jesús es como el tipo que me da dinero y oportunidades a mí. Será mejor que no las malgaste, o Dios va a echarme afuera donde hay llanto y rechinar de dientes. O algo así. Sí. De nuevo, lo que estamos haciendo es sacarlas del contexto en el que las pusieron los autores del Evangelio. Y me parece que eso cambia todo el significado de las historias. ¿Por qué cambia eso el significado de las historias? Bueno, este es un momento único e irrepetible en la historia, por así decirlo. La llegada de Jesús a Israel. La llegada de Jesús a Israel es la culminación de esa historia del pacto y dice: oigan, ¿es ahora o nunca? Nosotros vamos a hacer la luz para las naciones y la ciudad en el monte, como dijo Isaías. Claro. Y el único camino para que eso pase es que me sigan a mí y al reino, tal como se los estoy presentando. ¿No hay como otro exilio? Ya vamos a llegar a ese punto. Bien. Primero está el paso en el que escuchamos la parábola por primera vez en su contexto y entendemos la idea principal. Luego, el paso siguiente es preguntarnos cómo podemos convertir eso en un principio o una verdad que podamos aplicar de manera análoga en el presente. Pero cuando digo eso, supongo que estoy diciendo, Dios ha estado trabajando con Israel. Sí. Este es un momento culminante. Es como si los trenes llegaran y por fin llegara el momento. Así es como Dios trabaja con Israel. Y ese es un momento de crisis. Eso nos obliga a tomar una decisión. ¿A tomar una decisión? ¿Eres parte de esto o no? Exacto. Así que, aunque tiene una estructura totalmente diferente, al final del Sermón del Monte, Jesús dice: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el que construye su casa sobre la roca. Y el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, edifica su casa sobre la arena. Es la misma idea en términos de la misión de Jesús con Israel. Es la misma idea. Mi reino es la única forma en que Israel va a cumplir su propósito del pacto. Mi reino va a permanecer, el resto va a hundirse. Claro, si no siguen mi camino, que es sorprendente y subversivo. Y él lo entiende y por eso cuenta las otras parábolas. Sí. Si no entienden el giro sorprendente de la historia del reino, van a destruirse a sí mismos y van a ser destruidos. Y por eso estas parábolas están integradas con las predicciones de la destrucción de Jerusalén en las narraciones del Evangelio. En otras palabras, Jesús intercala predicciones de la destrucción de Jerusalén con este tipo de parábolas de crisis. Porque ese era el momento, y estaba tratando de resaltar ese asunto para el Israel de su época. Así que ahí lo tienes. En la próxima... Esta es una parábola genial. O sea, ese juego del hilo y la piedra es genial. Además, él habla de sí mismo en la parábola. Sí. Como que realmente se inserta. Así es, sí, claramente es sobre él. Eso queda claro. El hijo viene, esa es la tercera cosa, y luego matan al hijo. Entonces, él está hablando de lo que va a pasar. Sí. Y como... Está echando leña al fuego a propósito.
Y como dijiste, estas parábolas se vuelven más intensas a medida que él se acerca a Jerusalén. Porque estas parábolas son comentarios sobre lo que él sabe que sucederá. Tal cual. Así que él se ve entrando y sabe que lo van a matar. Correcto, sí, todo eso. Las mujeres jóvenes en la boda, que no llenan sus lámparas con aceite y luego llega un momento en que es demasiado tarde. Sí. Es lo mismo. Las ovejas y las cabras, el banquete de bodas, el tipo que no tenía la ropa adecuada y lo echaron. Esas son las parábolas más duras. Y por lo general son duras porque no las leemos en el contexto narrativo de la misión de Jesús. Y tratamos de entenderlas como lecciones de teología que... tratamos de ponerlas en una historia diferente. Todas esas son sobre el momento de crisis para Israel. En el momento que Jesús las está contando. En el momento que Jesús Así las es, está contando, sí. Y cuando las leemos en ese contexto, que es el que tenemos en el mismo texto, no solo tienen mucho más sentido, sino que también honran lo que Jesús realmente estaba haciendo al contar las parábolas. Entonces, por ejemplo, la parábola de las ovejas y cabras. Rápidamente, ¿cómo ese contexto reorienta nuestra interpretación? Ah, sí. O sea, esa es clásica y muy simple. Totalmente, así es. El punto de esa parábola es que hay un grupo de personas llamadas los más pequeños de mis hermanos, que eran pobres y desamparados y estaban en prisión. Claro. Y las personas que los alimentan, los reciben y los cuidan son las que reciben el reino. Las personas que no lo hacen, no lo reciben. Entonces aquí... es un comentario sobre todo su ministerio. Sí, y específicamente sobre cómo Jesús sale de la escena. Él cuenta eso justo antes de la noche de la última cena, que es el momento en que pasa la batuta, donde les dice que ellos van a ser los que ahora lleven a cabo la misión. En Mateo 10, cuando él envía a los 12, que es el primer momento en que comienza a entrenarlos para que continúen, dice: cualquiera que le dé un vaso de agua fría a estos pequeños míos no perderá su recompensa. Entonces, a la parábola de las ovejas y las cabras se la suele entender como una parábola sobre cómo Dios piensa sobre nosotros y sobre cómo tratamos a los pobres en general, y la forma en que tratamos a los pobres en general determina nuestro destino eterno. Pero ¿ves lo que hemos hecho? Hemos sacado la parábola de su contexto y la hemos cambiado. Hemos cambiado los personajes originales, que son Jesús y los líderes de Israel y sus discípulos, y la hemos convertido en una historia diferente. Así que ese es otro momento en que la forma en que Israel le va a responder a los discípulos, cuando salgan a representar a Jesús y sean perseguidos y encarcelados y se queden sin hogar como Jesús, la forma en que las personas reciban el Evangelio a través de los apóstoles, va a determinar si participan en el reino de Dios o no. Y en realidad vamos a hablar de ese tema en el próximo episodio. Porque entonces podemos detenernos y decir, pero, ¿qué dice sobre ayudar a los pobres y aceptar a los pobres? Sí. Y aún así podemos entender esa verdad de cuán importante es eso para Dios. Exacto, sí. Pero cuando tratamos de crear un marco teológico de quién está adentro y quién está afuera, generalizando, ¿ahí es donde nos metemos en problemas? Sí. Solo estoy diciendo que tenemos que incluir un paso más en nuestro estudio de las parábolas. Bien. Que es tomar en serio su contexto narrativo en la misión de Jesús en el siglo I y dejar que eso determine lo que significa para nosotros. Y todas esas parábolas de crisis parecen tener un contexto similar. Correcto, sí. La crisis es que la historia de Israel culmina en Jesús. Israel, ¿qué vas a hacer al respecto? Y él advierte, si no aceptan mi camino, que es el camino del perdón y la reconciliación radicales, van a seguir el camino de los rebeldes, ya sea el de los rebeldes o el de los que ceden frente a Roma. Y ambos caminos van a llevar a la destrucción de Jerusalén. Y así fue. Solo unas décadas después de que Jesús fuera ejecutado y resucitara. Lo que le sucedió a Jerusalén fue exactamente lo que Jesús predijo que iba a suceder si no adoptaban su camino. Ese es el primer contexto de significado. Lo que las parábolas significan hoy para nosotros, como lectores del Evangelio, es muy importante. Pero no deberíamos hacer esa pregunta sin considerar antes su primer contexto. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana vamos a hablar de la forma en que la mayoría de nosotros leemos las parábolas. Tim, ¿qué es lo que normalmente nos pasa?
un enfoque alegórico de las parábolas, Ok. que es esencialmente analizar todos y cada uno de los detalles de las parábolas y encontrarles un significado simbólico. Y eso saca la parábola de contexto y la coloca en un nuevo contexto. Bien, ¿y qué se puede hacer al respecto? La habilidad que hay que desarrollar al leer las parábolas es cómo identificar primero cuáles son los verdaderos símbolos que se supone que debo pensar que son los importantes y cómo los conecto con lo que Jesús pretendía. Esa es la pregunta del millón. Y es la que intentaremos responder en el próximo episodio. Somos una organización sin fines de lucro financiada con fondos colectivos con sede en Portland, Oregon, y elaboramos recursos gratuitos que muestran la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Puedes encontrar todo lo que hacemos de forma gratuita en proyectobiblia.com. Gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy David Piragua, soy de Colombia y conocí Proyecto Biblia a través de sus plataformas. Me gustan todos los videos y todos los recursos que tienen disponibles para aprender un poco más sobre las historias de la Biblia. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.